tardes al equipo, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo va? Bien, Eh, bien. bueno, ya estaba un poquito adelantando este tema de lo que ha conseguido respecto de lo que es la aplicación del impuesto a las ganancias. Entiendo que judicializaron este tema del retorno al impuesto a las ganancias y tenemos buenas noticias, me parece. Sí, nosotros en Neuquén hicimos dos instancias. Por un lado fuimos al fuero federal, que es donde nosotros atacamos la cuestión de inconstitucionalidad respecto de volver a cobrar el impuesto a las ganancias, entendiendo primero que hay una sola de las cámaras que aprobó el impuesto a las ganancias, la Cámara de Senadores, que era la Cámara de Revisión, de hecho no lo trató y lo rechazó. El propio jefe de gabinete reconoce que para la aprobación de la ley base tuvieron que retirar del tratamiento al capítulo quinto del paquete fiscal, que es precisamente el impuesto a la ganancia. Ante eso fuimos una en el fuero federal y una presentación en el fuero provincial, en la cual en el fuero provincial solicitamos una medida cautelar, no solamente por la inconstitucionalidad, sino porque también se avasallaban normas preexistentes que nosotros habíamos conseguido en su momento en Neuquén, de dejar exceptuado un 40% del salario por la funcionabilidad del trabajador. Y esas son leyes de nuestras convenciones colectivas. Y ante eso hemos conseguido que una jueza dicte una medida cautelar de no innovar y por lo tanto los trabajadores estatales del Neuquén no han sufrido el impuesto, la retención del impuesto de la cuarta categoría. Y el día viernes próximo pasado la justicia federal nos dio admisibilidad a la presentación y hoy está en vista del Poder Ejecutivo, se le dio traslado al Gobierno Nacional para que conteste lo que venimos planteando y creemos que también se va a hacer lugar a la medida cautelar. Y en la cuestión de fondo, ajustándose a derecho, tenemos entendido que se tiene que resolver en consecuencia de declarar inconstitucional la ley, ¿no? ¿Cómo esto puede tener incidencia, digamos, generalizando esta postura respecto de lo que es la inconstitucionalidad por un lado y por otro lado la no aprobación de la norma? Digamos, ¿se Mira, puede para mí expandir al sí, creo resto que de a los nivel trabajadores? ¿Puede sentar precedente? se puede, se puede expandir, de hecho ya hay muchas presentaciones que se han hecho, creo que es necesario hacerlas, ¿no?, en cada punto del país, porque la inconstitucionalidad es para la totalidad de los trabajadores, no para un sector. Nosotros logramos con la cautelar es que no se nos retenga a partir de este mes que comenzaba la retención pero la cuestión de fondo creemos que se tiene que resolver en cuanto a la inconstitucionalidad. Por eso nosotros no esperamos, muchos que pasó, esperaron a que se reglamente el impuesto a las ganancias, cuando en realidad lo que estamos atacando es la cuestión de fondo, no si en la reglamentación te dejaban exceptado tal o cual cosa, o si el piso era elevar el piso o no elevar el piso, porque muchos entraron en esa discusión. Cuando entraste a discutir si había que elevar el piso de ganancias o no, lo que estabas dándole era legalidad a algo que es ilegal. Entonces nosotros planteamos directamente la inconstitucionalidad por entender y creer que al no tener la aprobación de las dos cámaras, porque si no, no tendría por qué haber tenido un tratamiento bicameral lo que fue la ley base y el paquete fiscal, ¿no? Sí, bueno, todo el tratamiento en general fue irregular, plagado de presiones, de idas y vueltas, Con de... senadoras que vendieron sus votos para la aprobación, o sea, desde ya corrompido por donde lo miremos, ¿no? Bueno, pero en general es un común denominador de toda la forma en que se ha manejado esta gente. Respecto de la situación del empleo público en general, ¿qué perspectivas tenemos? Mira, nosotros en la provincia tenemos una particularidad. Nosotros durante muchos años trabajamos en función de garantizar la estabilidad de nuestros compañeros. Y eso lo logramos a través de las convenciones colectivas. Nosotros a partir del 10 de diciembre no tuvimos despidos en Neuquén, en todos los trabajadores, ya sean municipales o provinciales, porque estaban tutelados y porque estaban protegidos con las convenciones colectivas donde le garantizamos la estabilidad laboral. Pudimos discutir y seguir manteniendo los acuerdos trimestrales de ajuste por IPC. Nosotros venimos hace ya varios años manteniendo este esquema salarial, que nuestro salario se ajuste y se tenga en cuenta la recomposición de acuerdo a los índices inflacionarios. Entonces, en ese sentido, los trabajadores públicos provinciales hemos logrado, después de muchos años de haber
conseguido las convenciones colectivas, de haber blindado a los trabajadores, ahora poder haber blindado en ganancia, pero fueron muchos años de pelea también, ¿no? Sí, mira, nosotros en Córdoba tenemos una situación, ahora tenemos los docentes de paro, es el segundo día de paro, re- pero también es una bajada de lo que es las cuestiones de nivel nacional, porque como le Sí, quitaron el incentivo docente a nivel nacional, más o menos nuestro gobernador argumenta que sí, que él le va a dar el incentivo docente, pero por otro lado dice, como hacemos el esfuerzo por este lado, no podemos recomponer los salarios en el porcentaje que querríamos. Entonces, como que todo está pegado respecto de las políticas a nivel nacional. sí, lo que pasa es que también es que hay una cuestión nacional que atraviesa y que es lo que nosotros planteamos antes de la llegada de Milei. Bueno, lamentablemente nuestra sociedad también por el hartazgo, por el cansancio, terminó ¿Viste eligiendo cuando estás a en la alguien que entrevista viene a de destruir trabajo? el Bueno, Estado. Entonces nosotros creemos que los gobernadores muchas veces, en vez de enfrentar al poder central y reclamar lo que corresponde, terminan siendo sumisos o terminan cortando el hilo por lo más fino, porque realmente atacar el bolsillo de los trabajadores, que son quienes motorizan la economía en las provincias y sobre todo en el interior del país, la verdad que eso realmente, el achique, el abandono que han hecho respecto del Estado, siendo obsecuente con las políticas de recorte de Milei, para nada uno ve que esto vaya a terminar bien, ¿no? No, de ninguna manera, o sea, lo vivimos diciendo. A lo mejor para salvar una cuestión puntual y momentánea, terminas comprometiendo a futuro todo lo que es la economía del común de los trabajadores. Sí, 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 bueno, muchos gobernadores han elegido ese camino y el no disputar, ¿no? Porque el recorte de lo que fue el FONIT, los recortes al subsidio al transporte, sobre todo en las provincias del interior, donde hoy los boletos colectivos no son los mismos que tienen en Cava, sino que porque todavía se mantiene el subsidio en la capital federal, pero no así en el interior de de las provincias. La verdad que todo ese achique termina recayendo sobre los trabajadores, en principio estatal, en el orden nacional, con los despidos y en la comunidad toda, porque, bueno, si uno va a los servicios que brindaba el Estado, están totalmente achicados y en muchos casos han desaparecido organismos, ¿no? Sí, hay una desprotección respecto de los trabajadores. Parece que el ajuste, lejos de pagarlo la casta, lo terminamos pagando los trabajadores. Tal cual, y bueno, creo que del discurso que se tuvo en la campaña que la casta iba a pagar el ajuste, bueno, rápidamente el ajuste lo empezamos a pagar el pueblo en su conjunto, los trabajadores estatales con los despidos, con las bajas salariales, con el no reconocimiento, con los recortes permanentes, ya sea en el PAMI, en el ANSES, en los distintos sectores que contenían la cuestión social. Y la verdad que uno lo que ve es que lo que se ha acrecentado es la miseria, la pobreza, la desocupación, bueno, y este cúmulo de cosas no hace prever que esto termine bien en esta situación. Lo que venimos diciendo es que esta miseria es una miseria planificada, que es una estrategia política, que teniéndonos casi desesperados por nuestra supervivencia, por nuestra subsistencia, impiden que que podamos ocuparnos en en la cuestión política, en la cosa pública. No sé si vos lo ves también por ese Sí, yo lado. creo, a ver, también en hay una que ver entrevista de que trabajo. hoy no hay algún actor o alguien de la política enfrente que también se posicione, se pare y empiece a decir las cosas como son, ¿no? O sea, acá la miseria planificada de Milei, él lo ha dicho, de hecho reconoció que no le importa que se muera alguien de hambre, porque en su afán de achicar y de llegar al déficit cero, él va a pagar los costos que tenga, pero sí creo que enfrente tienen que empezar a aparecer posiciones y no los políticos guardarse hasta último momento el año que viene cuando aparezcan las elecciones de medio término, como aparecer en ese momento como Salvador, cuando en realidad durante todo este periodo muchos de ellos están en silencio. Y creo que eso es lo que también el pueblo después les va a demandar, ¿no? El pueblo votó con bronca, el pueblo se equivocó, el pueblo realmente el haber llevado a Milei a la presidencia, hoy estamos pagando las consecuencias. También había un hartazgo, también había un cansancio, también no hay una autocrítica de quienes no hicieron las cosas que tenían que hacer y tampoco tuvieron la capacidad de hacer esa autocrítica
para poder realmente empezar a rediscutir cómo se rearma esto. ¿Y cómo se tiene que rearmar? Yo te comento, yo soy un trabajador y en mi entorno lo que decían los compañeros de trabajo, era no va a poder o, o como que era todo esto era una amenaza y ahora se está viendo que sí está pudiendo y van por más. Sí, 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 de hecho, o sea, él llegó diciendo lo que iba a hacer y lamentablemente lo está cumpliendo, y muchos que, que votaron equivocado votaron con este concepto, ¿no? Decir, no, lo vamos a votar para dar una lección porque este no va a poder hacer lo que dice. Y sin embargo lo está haciendo y lo está llevando adelante. Bueno, creo que rápidamente hay que empezar a trabajar para que el año que viene no quede con una mayoría absoluta en el Congreso de la Nación, porque sí, ahí sí va a ser el acabose de todo lo que hemos podido defender hasta ahora, ¿no? Es un modelo como los que ya vivimos anteriormente, un modelo del ajuste, un modelo como los que nos llevó al 2001. Vos ves el mismo camino. Mirá, sí, a ver, nosotros vivimos los 90 y en los 90 fue muy similar. Creo que en los 90 tal vez tuvo más lentitud. Hoy lo que vemos es que va con una celeridad mucho más rápido en cuanto a las Y políticas al de final te ajuste. dice, Nosotros en Neuquén podemos dar fe de lo que terminó siendo el Cutralcaso cuando se privatizó YPF. O sea, cómo los pueblos se fueron empobreciendo hasta llegar a que exista el Cutralcaso con los cortes de ruta para poder volver a resurgir y volver a estar discutiendo cómo se empezaron a implementar planes sociales de contención a la miseria que se había creado. Bueno, hoy se está haciendo eso mucho más rápido. Yo creo, o sea, por los dos lados, sí, reconozco que se está haciendo mucho más rápido, o sea, reconozco, lo veo, lo vemos, que se está haciendo mucho más rápido, pero también de alguna forma veo alguna reacción desde las bases, si bien no desde la dirigencia, pero sí desde las bases una forma de organizaciones sociales, respuestas ante el ajuste que se están dando casi en forma preventiva, aún antes de que estalle definitivamente la crisis. No sé si por aquellos lados también se ve Mira, más o no, menos ese sí, tipo de y de hecho prevención. la salida es la política. Entonces, hoy muchos compatriotas se refugian en una organización social, en una organización intermedia para poder empezar a contener eso que estamos viendo que está acrecentándose. Pero sí, la salida tiene que ser y va a ser política, porque es la única forma de poder volver a restablecer derechos, volver a devolverle al pueblo lo que necesita. Entonces, hay toda una situación que se está dando, y en esta, realmente a este estado de descomposición que nos han llevado, creo que también nos merecemos poder empezar a construir algo que realmente nos representa, a construir algo que nos contenga, a construir algo que realmente atienda el reclamo y la demanda social. Genial. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio. No sé si querés agregar algo más, querés No, agregarnos alguna reflexión, alguna propuesta. Agregarle nada más que un saludo para todas las compañeras y compañeros de Córdoba. Tuve la oportunidad el año pasado en nuestra campaña de ATE de haber pasado y haber visitado, y a no perder la esperanza. Creo que hay que organizarse más allá de las cuestiones de los partidos tradicionales. Hay que empezar a construir una herramienta propia que nos permita en serio liberar a nuestro pueblo de hoy a lo que nos han llevado. Así que eso es lo que no tenemos que perder, porque muchas veces nos quieren sembrar la desesperanza, nos quieren sembrar de que nada se puede hacer, y yo soy un convencido que se puede si hay voluntad política desde las bases, se puede si hay ganas, se puede si hay militancia. Esa militancia y esa bronca que hemos tenido hay que construirla en una gran militancia para poder transformar realmente nuestro país nuevamente. Sí, lo estoy viendo, lo veo, veo mucha intención de articulación, veo pequeños grupos. Faltaría un gran conector para que todas esas voluntades de pequeños grupos se encaucen en algo que sea mucho más general. Pero hay que seguir construyendo esos pequeños grupos, que seguramente va a terminar siendo algo grande en su momento. Por ahí uno no está viendo la salida y tal vez aparezca más rápido de lo que uno cree, ¿no? Generalmente, sí. Yo soy un convencido de que hay una especie de inconsciente colectivo, así que termina encauzando todo este tipo de esfuerzos individuales.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Blanca y Verde de Neuquén. Un gran Gracias a abrazo. Y ustedes. como Abrazo. siempre, las puertas del multimedio Mordisquito quedan abiertas. Che, ¿tenés alguna Abrazo pregunta? grande. Dale, chau, chau.